Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con Punto de Partida, aquí como siempre por la 1210 AM Radio El Libertador de Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy, o si no, nos podés encontrar en alguna aplicación de radio por web. Ahí nos buscás El Libertador de Vergara y nos vas a encontrar. También a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y donde estamos tratando de abarcar todas las plataformas. Hay algunas veces que se nos escapa, pero donde siempre nos vas a encontrar y encontrar todas las columnas y las distintas entrevistas que estamos haciendo es Facebook y YouTube. Seguro que son las que más atendemos y colgamos todos los contenidos, entrevistas, como ya dije, y también las distintas columnas. Hoy, columna de literatura, como estamos acostumbrados todos los lunes, con María García Marichal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Carlos? ¿La Muy audiencia? bien, muy bien. Disfrutando esta primavera. Ay, hermosa, una gloria. Bueno, hoy cuando estamos grabando la columna, afuera está... Los pájaros cantan, es maravilloso, sereno, el cielo resplandeciente. Claro, y acá donde grabamos algunas de las columnas, estamos aquí al lado del Prado, o sea, estamos cerquita, entonces el entorno es muy lindo. Maravilloso, realmente. Para agarrar un libro y sentarse bajo la sombra sí, y leer. Tal cual. O también para conversar. Sí, también, puede ser también, pero me prefiero el libro. Bueno, bien. Yo hoy voy a conversar. Está bien. Bueno, a ver, contanos por dónde vamos hoy, María. Bueno, hoy vamos a estar paseando un poco por Alemania. Vamos a hablar de un autor que fue un grandioso escritor, Hermann Hesse. Ajá. Y luego nos vamos a ir bastante atrás en el tiempo y vamos a rescatar a Dante. Fua. Y la Divina Comedia, Dante Alighieri. Vamos a hablar de la historia. Yo le agradezco a mi profesora de filosofía conocer a Dante. Fue algo maravilloso. Después vamos a charlar sobre Dante y sobre su historia, que tuvo una historia también muy, muy agitada, Dante. Bueno, a ver. Pero vamos a empezar por Hermann Hesse. Estamos hablando de uno de los grandes autores alemanes, Hermann Hesse, Thomas Mann, Günter Grass. Estamos hablando, sí, de altísimo nivel de intelectualidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia de él y de la obra de Hermann Hesse. Hermann Karl Hesse nació el 2 de julio de 1877 en Calw y murió el 9 de agosto de 1962 en Montagnola. Montagnola es un lugar que está en Suiza porque él se nacionalizó suizo. Y está en la parte italiana de Suiza. No nos olvidemos que Suiza tiene, con lo pequeño que es, tiene 4 grupos de cantones que son alemán, francés, italiano y romance, que es, digamos, lo suizo más característico, ¿no? Cuando hablamos de Johanna Spiri, la autora de Heidi, hablamos justamente de la parte francesa y alemana. Bueno, él nace en el área, en Alemania, pero él se nacionaliza suizo y va a vivirse después a la región alemana de Suiza. Es un novelista, antes que nada un novelista, pero es además un pensador, un intelectual de altísimo vuelo, Hermann Hesse. Estaba obsesionado con temas como la espiritualidad. El existencialismo no olvidemos que él nace en la década del 70 del siglo XIX y vive hasta 1962, hasta muy avanzada la mitad del siglo XX, ¿no? Entonces el existencialismo era de alguna forma el eje de los pensadores de esta época. Comienzan a hacer todo un cuestionamiento sobre la educación, sobre la política, sobre la filosofía, la religión. Y él fue existencialista, está obsesionado con la espiritualidad, la realización personal, y se interrogaba permanentemente sobre la trascendencia, sobre si trascendemos o no
después de nuestra muerte. Entonces, eso lo tenía muy en permanente pensamiento, en permanente búsqueda, indagando, siempre indagando. Por eso su intelecto se desarrolló también de una manera impresionante. No nos olvidemos que el desarrollar nuestro pensamiento va haciéndolo crecer, fructificar. Así era Germán Hesse. Era hijo de misioneros pietistas. ¿Quiénes eran los pietistas? Los pietistas constituyeron un grupo, el pietismo, ¿verdad? Un movimiento religioso que se inicia en Alemania, pero se inicia con un personaje, un pensador de origen inglés, Philip Jacob Spencer, en el siglo XVII, y luego se va desarrollando en el siglo XVIII, y cuestiona toda la parte formal e intelectual tanto del calvinismo como del luteranismo. Significa que no son católicos apostólicos romanos, pero tampoco se sienten conformes con el calvinismo ni con el luteranismo. Los pietistas, este movimiento continúa hasta el día de hoy, y es un movimiento principalmente de pensadores. Bueno, en 1946 él va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Vamos a ver que fue muy premiado. Es decir, Germán Hesse fue un grande realmente, ¿no?, de la literatura y del pensamiento europeo y principalmente alemán. A veces escribió con el seudónimo de Emil Sinclair, tal vez de alguna forma por su vínculo con la intelectualidad inglesa. Cuando era muy jovencito lo destinaron, como los papás eran misioneros pietistas, lo destinaron a estudiar teología, ¿no? Pero en 1891 él se escapa del seminario de Maulbronn, donde lo habían internado para que estudiara y para que siguiera los pasos de sus padres, y se escapa y se instala en Calw, que es el lugar donde él nació. ¿Y sabes lo que aprendió? Relojería. ¿Ya? Estamos hablando de que es un alemán nacionalizado suizo. Sí. Relojería. Estudió relojería. Y después estudió librería. Y me encantó cuando leía que estudió librería. Estoy hablando de hace muchos años. Porque yo decía, ¿qué es estudiar librería? En realidad es una carrera como la de bibliotecólogo en la actualidad. No es el hecho de vender libros, sino organizarlos, leer. Claro, esto lo hacía un gran lector. Fue un gran lector. Claro. Pero además era relojero. O sea que el tiempo también era un eje dentro de y la precisión. Claro, y la precisión. Los suizos tienen esa característica. Y Hesse era muy cuidadoso de lo preciso, en el lenguaje, en el pensamiento. Buscaba permanentemente la perfección. Era muy perfeccionista. Bueno, estudió librería en Tubinga, que está justamente en Suiza, y trabajó como librero, o sea, vendría a ser como un bibliotecólogo, en Basilea. Permanentemente, el ser un gran lector hace que uno busque también hacer su propia creación. Por eso empieza a experimentar con la literatura, empieza a escribir. Y publica Peter Kamensid en 1904. Allí él se instala a orillas del lago Constanza, dedicándose a escribir. Yo me pregunto si no estaría, como nosotros con el patio maravilloso y los árboles y los pájaros, si no estaría inspirado. Imagínate, cerca del lago Constanza. Principios del siglo XX, primeras décadas. Suiza, un país que permaneció neutral además durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda, o sea, estaba viviendo en un pequeño paraíso. Y eso lo hace ser además muy cuidadoso y muy valora mucho lo que es el ambiente, el medio, el paisaje. Germán Hesse. En 1911 viajó a India y cuando regresó se instaló en Berna, la capital de Suiza. Y posteriormente sí, ya se instala en Montañola, que es el lugar donde él muere, ¿no? Sí. Este lugar que pertenece a los cantones italianos, de habla italiana, muy cerca del Lugano, además. Peter Kamensid es una novela de 1904 y los críticos la catalogan como una novela en formación o de formación. Y es como toda la obra de Germán Hesse. Yo no la llegué a leer, pero leí Demian, El lobo estepario y Siddhartha y algunos otros artículos literarios que él escribía. Y es principalmente melancólico, reflexivo, en permanente búsqueda. Trata de un joven que llega a la ciudad desde el campo y se ve sobrecogido, se ve superado por todo lo que es el urbanismo, entonces regresa a su lugar de origen. Esta novela que se llama Peter Kamensid, y lo pronuncio así porque es alemán el nombre, ¿no? Pero toda la obra de él es así.
Es muy difícil leer a los alemanes, ¿sabes? Mirá. Nuestros oyentes que han leído a Thomas Mann, a Hermann Hesse, a Günter Grass, al mismo Moguete, ¿no? ¿Por qué? Porque son profundamente reflexivos. Entonces, cuando entran, por ejemplo, dentro de sus reflexiones en la tristeza, la búsqueda, la indagatoria, las preguntas existenciales sobre la vida, la muerte, la trascendencia, llegan a ser llegan a transmitirle al lector esa permanente, ¿cómo te puedo explicar? Esa permanente búsqueda y esa insatisfacción, porque las respuestas no están en ninguna parte. O hay que buscarlas en todas partes y quedarse con lo mejor de cada lugar. Entonces no es fácil leerlo. Es hermoso, pero no es fácil. Además, tenés que estar de un humor especial para leer a Hermann Hesse. A los alemanes en general, pero a Hermann Hesse en particular. Por toda esa profundidad. Es maravilloso leerlo. Y la profundidad a la que llega. Pero no es fácil. No es fácil. Y es triste. Siempre está como cargando con la tristeza. Y con esa búsqueda permanente. Bajo la rueda, publica en 1906, que trata sobre la rebelión contra la autoridad, típico además de principios del siglo XX, ¿no? Nos estamos rebelando contra los autoritarismos. Pero lo que la catapulta a la literatura universal es Demian. La mayor parte de quienes han leído literatura europea han leído Demian. Y es una obra, él dice que es una obra juvenil. Lo publicó en las primeras ediciones como Emil Sinclair, pero se hizo muy famosa y posteriormente ya le pone su nombre, o sea, le da su marca, ¿no? Hermann Hesse. El subtítulo es Una historia de juventud. Y él la escribió en medio de una profunda depresión. O sea, vos imaginate lo que puede ser. Una obra de juventud escrita con una profunda depresión. O sea, no es fácil leerlo. Porque todo lo que el joven comienza a plantearse, a replantearse, a poner encima de la mesa de su vida, digamos, es de una profunda filosofía y de una profunda búsqueda de su propia esencia. Algunos autores dicen que es un canto a la vida. Yo cuando la leí me encantó, me encanta, pero es sumamente triste, más allá de que es un canto a la vida, que habla de la amistad, del arte, enaltece la amistad y el arte, es difícil de leer. Y quiero aclarar que me encanta Hermann Hesse, pero la profundidad de los planteos es muy grande, hay que leerlo con muchísima atención. Demian es una obra de arte. Ahora, si vos me preguntas cuál me gusta más, es El lobo estepario. Me fascina. Esa novela es fascinante. Pero tiene otra de 1922 que se llama Siddhartha, que está muy influida justamente por su viaje a la India. Siddhartha Gautama era el nombre de Buda. Entonces, acá habla justamente de todos los aprendizajes que él hizo en India y la figura de Buda también, preguntándose, indagando, replanteando una cantidad de cosas. Todas las experiencias y los aprendizajes que él hizo en India las plantea en Siddhartha, que es un libro excelente. Hermoso, Siddhartha. Voy a contarte una cosa. Siddhartha va a ser, a principios de los 60, el libro del movimiento hippie. Ah, mira. Todo el movimiento hippie intelectualmente preparado, porque por supuesto, como en todos los movimientos sociales, había de todos los tipos, digamos, de formación intelectual, pero tuvieron a Siddhartha como su libro de cabecera, porque está escrito por un alemán. O sea, no estamos hablando de que fue escrito por Buda, sino que toma a Buda como personaje y hace toda una elucubración, digamos, del pensamiento budista, del pensamiento de Buda, de Siddhartha Gautama. Por eso se llama Siddhartha el libro. Y además de eso, lo toman los intelectuales europeos y americanos para introducir la filosofía oriental en el pensamiento del siglo XX. O sea, estamos hablando de algo muy poderoso. Porque si estamos hablando de un movimiento hippie, que fue un movimiento que dejó su huella y que se mantiene, ¿no?, en la historia, pero que en ese momento, en los años 60, dejó una huella muy profunda, y que los intelectuales americanos,
hablo de estadounidenses, canadienses, latinoamericanos y europeos, intentan introducir el pensamiento oriental a través de esta novela, es porque impactó fuerte. En 1927 aparece El lobo estepario. Para mí, lo máximo, mi favorito, El lobo estepario, que está escrito sobre los póstumos, las notas póstumas de Harry Haller. Harry Haller fue un novelista y escritor que deja una cantidad de apuntes. Entonces Hess los toma como una base para escribir sobre lo que pensaba Harry Haller, ¿sí? Va a ser muy importante esto porque habla de la soledad. El lobo estepario, el lobo de la estepa, es un animal solitario. No es un animal de manada. Normalmente las manadas se dan en los lobos de otras latitudes. Pero los lobos de la estepa, por ejemplo, de la estepa rusa, de la estepa del este de Europa, son animales solitarios. Entonces, lo del lobo estepario tiene que ver con la soledad, con el pensamiento solitario. Es un análisis muy refinado que él hace de la soledad, del pensamiento de la persona solitaria. Y es también una reacción a los años locos, porque estamos hablando de que aparece en 1927. Los años 20 son los llamados años locos. Son posteriores a la Primera Guerra Mundial y es muy efervescente. Todo el mundo, principalmente el europeo, el estadounidense, el canadiense, vive en esa locura, incluso a nivel de la música, de la pintura, de la forma de vestirse, ¿no? Es toda un movimiento de reacción, hacia esa locura que es vivir al máximo la vida porque la guerra puede acabar con todo. Entonces se introduce dentro de sí mismo, dentro del propio Harry Haller, y comienza a hacer un análisis de la vida, de la espiritualidad, de la soledad. Es interesantísimo. A mí me encanta el lobo estepario. Tiene pensamientos impresionantes. En 1930 publica Narciso y Goldemundo. Un monje ascético y un artista hacen amistad. Y vos imaginate, un monje ascético y un artista haciendo amistad, ¿no? Y el enfrentamiento, la confrontación, la escuela monástica en la que ellos se encuentran, los ve confrontar sus formas de vivir y de pensar. Está muy lindo el libro también. Hay además una confrontación de la ciencia con el arte, cosa que también lo obsesionaba mucho. Esa dualidad de la ciencia y el arte que pueden unificarse si se quiere, pero que a él lo tenía siempre muy inquieto a nivel de su intelecto. La razón y la espiritualidad. En 1943 aparece El juego de los abalorios, y El juego de los abalorios viene a ser como una unificación de toda la obra de Hermann Hesse. Es magnífico El juego de abalorios. Después que termina toda esta, que podríamos llamar la obra grandiosa de Hermann Hesse, aparecen cuentos. Hay colección de cuentos, hay colección de reflexiones, muchos pensamientos que nosotros encontramos incluso en Google, si queremos, pensamientos sobre la soledad, pensamientos sobre la vida. Es raro, pensamientos sobre el arte, sobre la ciencia, sobre el espíritu, sobre la trascendencia. Es raro que no haya un pensamiento de Hermann Hesse extraído de sus reflexiones o de estos grandes libros. Habíamos hablado entonces de Siddhartha, del lobo estepario, y de la primera, que es justamente Demian. Demian para mí es brillante. Es una novela que hay que leer a Hermann Hesse. Los críticos dicen que fue un educador del pueblo, que fue un creador de lo que es la intelectualidad alemana del siglo XX y que hasta hoy es uno de sus pilares fundadores. Y yo creo sinceramente que lo sea, por la grandiosidad de esta obra. Y era un humanista. Él amaba al humano. O sea que estamos hablando de un hombre que llegó a ser muy importante dentro de lo que es Europa y lo que es el pensamiento mundial. Además de que fue muy premiado. No nos olvidemos que recibe el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y que tuvo otras premiaciones más. Así que lo tenemos que tener en cuenta como grandioso.
vuelvo a repetir, hay que leerlo con un estado de ánimo especial, porque a veces no es fatalista como los escritores rusos, pero sí es muy profundo y te hace replantear una cantidad de cosas. El existencialismo estaba en su plenitud. Claro, en su auge. Vamos a leer un fragmento de Por Demian. supuesto. Aquí empieza el capítulo 1 con un epígrafe del propio Hermann Hesse. Quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué había de serme tan difícil? Capítulo 1, los dos mundos. Voy a leer un fragmentito. Comienzo mi historia como un acontecimiento de la época en que yo tenía 10 años e iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más profundo con pena y dulce nostalgia. Callejas llenas de acogedor y cálido bienestar, habitaciones llenas de misterio y profundo miedo a los fantasmas, campanadas de reloj y rostros humanos, y profundo miedo a los fantasmas, ya lo leí. Olores a cálida intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos se confundían allí, de dos polos opuestos surgían el día y la noche. Vos fijate la contraposición, Sí. ¿no? Y cómo lo sensorial, los olores, las texturas, las personas, lo hacen pensar. Un mundo lo constituía la casa paterna. Más estrictamente se reducía a mis padres. Este mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. A este mundo pertenecían un tenue esplendor, claridad y limpieza. En él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la Navidad. En este mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. Olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos. Todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados, historias de robos, asesinatos y suicidios. Todas estas cosas hermosas y terribles, salvajes y crueles, nos rodeaban. En la próxima calleja, en la próxima casa, los guardias y los vagabundos merodeaban, los borrachos pegaban a las mujeres, al anochecer las chicas salían en racimos de las fábricas, las viejas podían embrujarle a uno y ponerlo enfermo, los ladrones se escondían en el bosque cercano, los incendiarios caían en manos de los guardias. Por otra parte brotaba y pululaba aquel mundo violento, por todas partes, excepto nuestras habitaciones, donde estaban mi padre y mi madre. Vos fijate la dualidad dentro de la casa, dentro de su ciudad, dentro de lo que vivía a nivel de lo más cercano, Demian, con su padre y su madre, y todo lo que estaba afuera. Es la propia vida del autor, lo íntimo, lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Interesantísimo. Muy bien. Entonces, perdón, Hermann. Hermann. Y vamos a Dante, entonces, ¿no? Para Italia. Yo le agradezco a mi profesora, ya te decía, de filosofía, Laura, ya me acuerdo. Qué bueno. De esas profesoras que... Qué lindo que recuerdes a un profesor así, alumnos míos. No, pero a ver, de esas personas que aman la materia y te la hacen llegar de alguna manera. Sí. Y me acuerdo que en una mesa redonda que ella hacía... una vez por mes hacía una clase redonda, poníamos los bancos en círculo y fue el tema Dante Alighieri. Y bueno, y yo no lo conocía en esa época. ¿Eras chico? Sí, estaba 14. en cuarto liceo. 15, creo que 15. Cuarto liceo, sí. Y bueno, y ahí lo leí. No fácil de leer por los versos, No. pero
increíble. Es maravilloso. Es una de las grandes obras de la literatura de la humanidad. Yo espero que mis alumnos me recuerden, como vos recordás a tu profesora de filosofía. Pero Dante se presta para eso. Es decir, Dante fue el creador de nada menos que la Divina Comedia y el que crea, de alguna forma, esa estructura después tan tradicionalmente vista del cielo, el purgatorio y el infierno en círculos o en esferas. Es decir, estamos hablando de un hombre que después influye hasta en la propia religión. No es cualquiera, Dante Alighieri. Y aparte, la forma en que escribía los versos también no es poco común. Exacto, el terceto, es el creador del tercero. Muy bien, exactamente, profesora de filosofía y de literatura. Muy bueno. Algo aprendí. Espero que mis alumnos... Y la clase en círculos, no hay cosa más linda que una clase en círculos. Con chicos Tema libre. Con chicos grandes. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dante. Nosotros lo conocemos por Dante. En realidad, Dante Alighieri fue como él se presentó al mundo, pero se llamaba Durante di Alighieri degli Alighieri. No nos olvidemos que estábamos en la Edad Media. Dante y que, todavía. claro, que tenías el nombre de tu padre y de a quiénes pertenecías, a qué familia, ¿no? Durante di Alighieri degli Alighieri, o sea, de Alighieri, de los Alighieri. Como decir, del hijo de la familia de los Alighieri, una cosa así. Nació el 29 de mayo de 1265, nos fuimos muy atrás en el tiempo, ¿no? En Florencia, en Firenze, Italia, y muere en septiembre, no se sabe muy bien la fecha, de 1321 en Rávena, en Italia también, exiliado, pobrecito. Después vamos a ver. Bueno, es el autor de lo que él llamó la comedia, que después algunos llaman la divina. Sí. Y finalmente se llamó la Divina Comedia, que es como lo conocemos actualmente. Una de las obras cumbres de la literatura universal y el punto de inflexión de la creación literaria entre la Edad Media y el Renacimiento. Hay un deslizarse de Dante desde la Edad Media, la Alta Edad Media que ya se terminaba, hacia el Renacimiento. Es un creador impresionante, es uno de los magníficos. Yo vuelvo a leer la Divina Comedia cada tanto. Y lo que voy a leer hoy, que está en verso traducido, no tiene la misma belleza que la prosa. O sea, como el verso en italiano, tú tenés que leerlo en italiano, como en cualquier idioma, máxime el italiano, que es tan musical. Yo le sugiero a nuestros oyentes y a quienes nos ven que busquen en las traducciones en prosa, porque la van a disfrutar más que el verso. Aunque quienes saben italiano y quienes lo manejan, por favor, el verso, exquisito, ¿no? Muy bien. Era hijo de Alighiero de Bellinzone y Gabriela, se llamaba Bella, le decían a su mamá, quienes pertenecían a la burguesía güelfa florentina. Ahora vamos a hablar un momentito de esto. Sin embargo, él siempre se dijo noble, siempre se sintió noble. O sea, seguramente él debe haber investigado los orígenes de su familia, debe haber habido nobles dentro de sus antecesores. Los güelfos y los gibelinos, Guelfi y Ghibellini, eran los grupos en los que estaban divididos esta sociedad, principalmente la sociedad burguesa y noble de la Florencia de este tiempo. No nos olvidemos que Italia en este tiempo estaba fragmentada, no es el país que conocemos actualmente. Este país que fue unificado por Vittorio Emanuele, el rey en el siglo XIX, principios del XX, el siglo XIX termina de unificarse en el XX y que tiene solamente dos pequeñísimos estados independientes que son la Ciudad del Vaticano y la Serenísima República de San Marino. Esto es actual. En aquella época Italia estaba dividida en reinos, pero hay un imperio que es el Imperio Romano Germánico, ¿no? Que está tratando de unificar toda esta área europea. Y aquí en Florencia tenemos dos facciones: los güelfos, que estaban a favor del papado, que tenía un poder político impresionante. En la época. No nos olvidemos que era poderosísimo. El otro día me enteré en un documental justamente de la BBC que quien da a la actual Ciudad del Vaticano su característica de autoridad como ciudad independiente, como reino, cuyo monarca es el Papa, es Mussolini, Benito Mussolini. Le respeta su autonomía. Pero en esta época que estamos hablando de Edad Media, Renacimiento, estaba toda fraccionada. En 1274,
pasa el primer punto de inflexión en la vida de Dante. Conoce a Beatrice Portinari, que ella tenía 8 y él 9, y se enamora de una manera permanente y para toda su vida de Beatriz. Es un amor platónico, un amor basado en la belleza del sentimiento mismo, que lo va a marcar por el resto de su vida. Bueno, en la comedia Beatrice es uno de sus personajes principales. Es la fe. Está representando a la fe. Y lo que caracteriza justamente es que ese amor lo va a acompañar durante toda su vida. Vuelve a ver a Beatrice 9 años después, cuando ella tenía 17 y él 18, y seguía tan enamorado, y su amor fue permanente, a pesar de que se casó. Después vamos a ver por qué. Se enamoró apasionadamente de ella, con un amor eterno, además. Durante su juventud estudió con Guido Cavalcanti, que aparece también en la comedia, con Guido Cavalcanti, que es el representante de una nueva forma de escribir poesía en esa época, el dolce stil nuovo, ¿no? El nuevo estilo, que se sale de la Edad Media y comienza una forma diferente de poesía, y se transforma en su discípulo. No hay certeza de que haya estudiado en la universidad. Se plantea, él en su biografía plantea que estudió en la Universidad de Bolonia. No hay registros de que él haya estudiado en la universidad. De pronto hizo cursos esporádicos o algo así, porque si no tendría que estar registrado. Eso normalmente se registraba, o se han perdido, ¿no? Puede haberse perdido los registros. Sí se sabe que ya en esa época era soldado y que él estaba justamente a favor del pontificado como autoridad, y estuvo en la batalla de Campaldino como feritore de a caballo, o sea, como soldado de la caballería. En 1285 formó parte de las tropas que asediaron el Poggio de Santa Cecilia, y en 1290 muere Beatriz y Dante entra en un decaimiento muy importante, de lo que lo saca su matrimonio, ¿no?, con Gemma di Manetto, con quien tuvo 4 hijos. Ella de alguna forma lo rescata de esa depresión terrible a la que lo lleva. Fíjate que estamos hablando de un amor que no se realizó nunca. Nunca. Beatriz muere con 20 años y nunca se realizó. Hablaron muy pocas veces, intercambiaron palabras, pero él tenía ese enamoramiento platónico totalmente, sí, que le duró el resto de su existencia. En 1295 entró en el gremio de médicos y boticarios, es decir, era un hombre muy político, ¿no? La política también, era un hombre muy triste, todo lo que hay acerca de él se lo ve. Tenía una nariz aquilina, una nariz muy característica, unas facciones muy delgadas y siempre con el ceño fruncido. Siempre era un hombre muy triste. Ese amor imposible fue su gran influencia y su gran inspiración, pero también fue lo que lo mantuvo muy triste toda su vida. Entonces Gemma, su esposa, sus hijos y la política lo sacaron de esa profunda depresión en la que entró cuando Beatrice murió. De todas maneras, en la política no le fue bien, salvo un tiempito. Pobre Dante. En 1298 participa de la firma del Tratado de Paz de Arezzo, que determina justamente una paz de hecho, porque sotto voce permanentemente estaban las rivalidades allí, ¿no?, entre el pontificado y entre el papa y el emperador. En 1300 fue embajador en San Gimignano para negociar la visita de los representantes de la Liga Güelfa a Firenze, a Florencia. Es importante recordar que esto aparece retratado de una manera muy interesante y en algunos momentos muy graciosos el nombre de la rosa de Umberto Eco. Eco indagó mucho acerca de esto y aparece allí las facciones enfrentadas. Él estuvo en ese tratado de paz y llegó incluso, y ahí fue cuando le fue mejor, entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 1300, 2 meses, ¿no?, ocupó el cargo de prior. Ser prior de Florencia, de Firenze, era como ser el alcalde, una cosa así, era la máxima magistratura. O sea, fue en este aspecto él llegó a la cumbre de su actuación política, con el Tratado de Paz de Arezzo y siendo prior de Florencia. Pero después todo se descalabra. Era una época muy difícil a nivel de la política, y la política estaba en una permanente confrontación porque había muchos intereses en quedarse con Europa. Y bueno, y en este
con Italia y con las grandes ciudades, ¿no? Claro. En 1301 ya tiene problemas políticos con el Papa Bonifacio VIII. Vos date cuenta que él estaba en los güelfos, o sea, estaba a favor del papado, pero con este Papa tuvo un enfrentamiento y una permanente enemistad. Tan es así que la misma facción de los güelfos estaba dividida. Bonifacio lo invita a que lo visite para tratar justamente de qué manera solucionar estos problemas entre los güelfos que estaban divididos, que tenían dos facciones, y lo retiene. Significa que hay un rapto allí y una retención. Lo retiene en Roma, no lo deja ir. Mientras tanto, en Florencia, él era acusado de malversación de fondos. Se lo condenó a multa, a expropiación de bienes y al exilio. Es decir, que tenía muchos enemigos. Sí. Claro, era muy efervescente, era muy hirviente, era una política de muchísima confrontación porque el poder era importante retenerlo. Y la religión, la Iglesia Católica, tenía muchísimo poder. Entonces, entre los mismos güelfos estaban escindidos, ¿no? Y también los Ghibellini. Los ghibellinos también tenían escisiones internas. Vos fíjate que llegaron a plantearle, pobre Dante, cuando estaba en Roma, retenido además por Bonifacio VIII, que si volvía a Florencia iba a ser ejecutado. De ser prior, de ser uno de los orfebres, digamos, de los artesanos del Tratado de Paz de Arezzo, es condenado, injuriado, porque la historia plantea que en realidad no malversó nunca fondos, sino que se trató de hacerlo caer en una trampa. Y cayó en la trampa y después nunca pudo volver a su ciudad natal. Por eso muere en Rávena. Claro. El resto de su vida vivió exiliado. Vivió en Verona, en Padua, en Rímini, en Lucca, y al final termina en Rávena, que es donde permanece hasta su muerte. En 1321 murió de 50 y pocos años Dante. Significa entonces que la historia lo marca muchísimo. Esa geografía dividida políticamente, esa geopolítica tan efervescente, de tanta confrontación, de tanta lucha por el poder, hacen de él un hombre al que la política sí lo salva, igual que el matrimonio lo salva, pero al mismo tiempo después cae en desgracia, y cae en desgracia mal, porque termina exiliado por el resto de su vida. Eso no le impidió ser uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Es uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Y vamos a hablar de su obra, de la Divina Comedia, la que él llamó la comedia con doble M, que después se llama la Divina y que posteriormente es conocida hoy en el mundo entero como la Divina Comedia y que ha sido traducida a prácticamente todos los idiomas. Es un poema, antes que nada, es un poema, un poema épico. Yo quiero aclarar qué es una epopeya. Una epopeya es un poema largo, un poema extenso, que generalmente tiene como protagonista a un héroe en batallas. Eso es un poema épico, eso es una epopeya. Es un héroe que tiene, digamos, que enfrentarse a una cantidad de enemigos o a un enemigo que le presenta cantidad de dificultades y que trata de llegar a un final feliz. En esto se diferencia, porque acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un hombre que tiene que pasar por los 3 estadios de la trascendencia de la fe católica, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero de todas maneras es épico, porque es grandioso, porque la lucha es consigo mismo. Ahora, era muy pícaro también, ¿no? Porque mandó al infierno a quienes él quiso, y al cielo a quienes él quiso, y al purgatorio a quienes él se le ocurrió, porque está cargado de personajes de la época. Pero mandaba al infierno, pero con una felicidad, y los ponía en los distintos círculos según él quería. Sí, tampoco no es un estudio teológico lo que hace. No, eso es muy importante. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Es un poema, es una creación literaria, que después su metáfora se haya tenido hasta como una imagen popular o una imagen del relato de lo que es lo que puede ser el cielo, el purgatorio y el infierno, eso es otra cosa, pero él no hace un estudio teológico, y eso que vos aclaraste me parece que hay que subrayarlo. Muy bien. El infierno
según los estudiosos, y aquí vos dijiste algo muy importante acerca de los tercetos, que ahora vamos a tener en cuenta. El infierno lo habría compuesto entre 1304 y 1307 al 8. O sea, le llevaba mucho tiempo entre todas las cosas que tenía que hacer y además entre la perfección que le quería dar, trabajaba muchísimo Dante Alighieri. El purgatorio entre 1307 u 8 hasta aproximadamente 1314, 1313 o 14. Fíjate todo el tiempo que le llevó toda su vida. Y el paradiso le lleva entre 1313 o 14 hasta el 21, que es la fecha en que él muere. O sea, termina su obra, es como si hubiera nacido para escribir la comedia. Sí. El otro día, parafraseando a Sábato, justamente en una charla universitaria que vi por YouTube, él decía, ¿cómo podía ser tan famoso habiendo escrito tan poco? Y él dijo, hay gente que escribió mucho menos y es mucho más famosa. El caso de Cervantes y otro fue Dante Alighieri. Por supuesto. Estamos hablando que su obra fue magnífica, o sea, no solamente trascendió la historia, trascendió las culturas, porque Cervantes y su Don Quijote de la Mancha y Dante y su comedia, su Divina Comedia, han sido traducidas a todos los idiomas y a muchísimos dialectos, es decir, trascendió la historia y trascendió las culturas, son obras únicas. Entonces, sí, por eso Sábato con sus 3 libros, Cervantes tenía prácticamente, más allá de que Cervantes escribió más, pero Dante, fuera de algunos poemas y eso, es la Divina Comedia su obra. ¿Cómo es la estructura? Las cánticas, o sea, el infierno, el purgatorio y el paradiso son cánticas, ¿no? Están divididas en 33 cantos cada una y el canto introductorio, o sea, son 33, 33, 33 más 1. Múltiplos de 3 todo y 100, ¿no? 33, 33, 99 y 100. En total 100 cantos. Cada canto fue compuesto por estrofas de 3 versos, que fue lo que tú dijiste, en decasílabos, o sea, de 11 sílabas, ¿verdad? O terza rima, se le llama. Terza rima, que es lo que nosotros llamamos terceto. El creador del terceto es Dante. Mira. Así que, ¿cuántos poetas conocemos que escriben terza rima o tercetos, ¿no? De antes y actuales, que escriben así. Los números son importantísimos, o sea, nosotros no tenemos que olvidarnos. El 3, la Trinidad. La Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 7, la perfección. También el 3, la perfección, el triángulo. El sostén, la perfección del equilibrio, el triángulo y los 3. El 7, los 7 pecados capitales. El 10, no nos olvidemos que siempre estamos hablando de los 10 mandamientos, es decir, como que el 10 en nuestro sistema numérico decimal es también la base, una base numérica. Los números van a ser fundamentales. Fíjate, tercetos, 33 cantos en cada cántica, un canto introductorio para hacer el 100. El infierno está dividido en 9 círculos. Es maravilloso porque mandó al infierno a gente, por supuesto, a gente con la que él convivió. Claro, yo también pienso, ¿no? Yo no lo habría exiliado si a mí me manda al infierno en una obra que va a trascender la historia para siempre. No sé si no lo hubiera exiliado. O sea, se hizo muchos enemigos porque mandó gente que estaba viva. Además, algunos quedaron en los círculos superiores. Sí. Hay un limbo, además, antes, ¿verdad? Que es donde están los que no se deciden, los que no son ni chicha ni limonada, digamos, los que no son ni buenos ni malos, aquellos que no se comprometen. Pero después está, aquellos que, digamos, se dejan llevar por la pasión, y a medida que los pecados son más graves, van más profundo en el círculo, más profundo. Y el círculo final es helado. Y bueno, había gente que creía realmente que eso existía y que si vos excavabas podría llegar al infierno de Dante. O sea, llegó a ser en el imaginario público, en el imaginario del pueblo, llegó a ser tan importante esta obra que se la tomaban como una realidad. Es como si él realmente los hubiera visitado. Y en realidad fue un bandido porque mandó a cuantos se le antojó, que a los que él no quería los mandó a todos al infierno. Y a los traidores, a los que él consideraba traidores, los puso en el último círculo de todo. Ahora entiendo, pobrecito, lo de su exilio. Después, el infierno entonces está dividido en los 9 círculos, el purgatorio en 7 y el paraíso en 9 esferas, digamos que estarían fuera de la tierra, que serían concéntricas, ¿no? Entonces, hay mucha simbología en la obra, porque hay mucha filosofía, hay mucho conocimiento de la época. Desde filosofía, historia, matemática, religión, por supuesto.
religión, astronomía, conocimientos de la época. Claro, estamos sí, hablando. sí. No. Entonces es fascinante, es fascinante. Y el infierno, si vos me permitís, es la parte más hermosa de toda la Divina Comedia. Será espantoso, pero es maravillosa. La descripción, decimos. Es maravilloso, porque es maravilloso la forma en que él va Sí, adentrándose. Es exquisito. El purgatorio es muy hermoso también. Y el paraíso tal vez es el más, digamos, estéticamente el más perfecto. De pronto no tiene la pasión que tiene el infierno. Estoy hablando de la obra, ¿no? Estoy hablando de la obra de Dante. Es que, como vos muy bien aclaraste, no tiene nada teológico aquí. Es una obra estética. Y es una obra también es una obra de denuncia en muchos aspectos, Sí. ¿no? Y de, digamos, de embellecimiento y de ensalza a las personas que él amaba, que él quería. El poema cuenta con 3 personajes principales, que son Dante, el mismo autor, que es la humanidad. Este representa la humanidad, representa al humano buscando la trascendencia. Beatriz, su gran amor, que es la fe. Y Virgilio, el poeta Virgilio, de quien vamos a hablar cuando hablemos de poetas antiguos. Vamos a hablar de Virgilio, el poeta romano Virgilio, al que él admiraba y amaba. Entonces Virgilio va a ser su guía. Virgilio en toda la primera parte del infierno, y posteriormente Virgilio lo entregará a Beatriz para que Beatriz lo siga guiando. Es realmente espectacular. Es una obra magnífica, excelente, brillante, perfecta desde el punto de vista que la quieras evaluar. Sí, no es fácil de leer y creo que hay que releerla, porque no es fácil. Totalmente de acuerdo contigo. Yo cada tanto tiempo vuelvo a leerla. Ahora estoy buscando, porque no tengo el libro, estoy buscando lo que volvía, y vuelvo a decírselo a nuestros oyentes y a quienes nos ven, que busquen una traducción en prosa, porque van a encontrar mucho más el espíritu. O quienes saben italiano, claro, sí. Por favor, léanla en italiano, porque es una verdadera maravilla del idioma. Yo voy a leer, conseguí esta traducción, que es una traducción en verso, en tercita, para que vean. Él empieza diciendo: en la mitad del camino de mi vida me adentré por una senda oscura. Significa que más o menos en esa época la expectativa de vida serían 60, 65 años. O sea que alrededor de los 30 él se interna en una selva oscura. Se considera que pudo haberse introducido en situaciones peligrosas, difíciles, en cosas que estaban mal para lo que era la ética de la época. Canto primero. Él se pierde en la selva oscura. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Ay, qué decir lo que era, es cosa dura. Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura, del italiano paura, que es miedo. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. No podría explicar cómo allí entrara, tan soñoliento estaba en el instante en que el cierto camino abandonara. Llegué al pie de un collado dominante, donde aquel valle lóbrego termina de pavores el pecho zozobrante. Miré hacia arriba y vi ya la colina vestida con los rayos del planeta que por doquier a todos se encamina. Entonces, la pavura un poco quieta, del corazón el lago serenado, pasó la angustia de la noche inquieta. Y como quien con hálito afanado sale fuera del piélago a la arriba y vuelve atrás la vista aún azorado, así mi alma también aún fugitiva volvió a mirar el temeroso paso del que nunca salió persona viva. Cuando hube reposado el cuerpo lazo, volví a seguir por la región desierta, el pie más firme, siempre en más retraso. Y aquí al comienzo de su vida incierta, una móvil pantera hacia mí vino, que de piel maculosa era cubierta. Como no se apartase del camino y continuar la marcha me impedía, a veces hube de tornar sin tino. Y sigue. Estos versos que están traducidos, las tercetas están traducidas, no muestran la belleza, claro, sí. la fuerza, la maravilla del idioma italiano. Claro.
Si pueden encontrar, creo que en la Biblioteca Cervantes hay. Yo no pude bajarlo y no tengo el libro en este momento. Búsquelo. Había una colección hace unos años, no me acuerdo cómo se llamaba. Puede ser que Salamandra. Hay varias ediciones que lo tenían en prosa, que respetaban la forma, pero que estaba mucho más prosado y se puede disfrutar notoriamente la historia. O sea, la que se pierde en un camino oscuro y encuentra una pantera, o sea, va encontrando cosas que son obstáculos, ¿no? Ahí, por eso es una epopeya. Más allá de que no hay una guerra, hay un enfrentamiento consigo mismo y con las cosas que aparecen en el camino. Muy interesante. La verdad que sí, que es todo un tema. Yo me acuerdo de esa mesa redonda todavía. Ay, me imagino. Son inolvidables. Fue muy interesante el tema de Dante Alighieri. Y bueno, yo recomiendo, pero esto es aparte, ¿no? Hace años encontré un disco que no es para cualquiera, ya lo estoy diciendo a la audiencia, no es para cualquiera. Es una banda de metal muy pesada que se llama Sao, es una banda estadounidense, y que tomó la obra de Dante Alighieri y hizo todo un disco basado en la obra de Dante. Es una banda cristiana y ellos sí toman la forma más teológica porque según la Biblia no existe el purgatorio, en la Biblia no aparece el purgatorio. Y entonces... el purgatorio es una creación de Dante. De alguna manera ya había elementos. Y contame qué hace la banda. Entonces esta banda toma esa obra y como su fe sí es cristiana, hace una analogía. Qué hermoso. Pero no es para cualquiera, porque estamos hablando de una banda muy pesada. A mí me gusta mucho el metal. Me gustaría escucharlo para ver. Si es muy pesado, capaz que escucho un ratito. Es muy pesado, pero las letras están muy interesantes. Qué lindo. Y qué lindo, qué bueno que sigue vigente. Sí, totalmente. Estamos hablando de que Dante, nacido en el siglo XIII, sigue vigente. Bueno, el disco se llama Libérate de ex inferi, en latín, Libérate del infierno. Claro. Y es un muy buen disco. A mí me encanta. A vos te gusta mucho la banda metal. Esa banda especialmente. La tengo acá en el celular, se la podré mostrar. Bueno, pasámela cuando pueda. Interesantísimo. Bueno, se han hecho obras de teatro. Sí, por supuesto. Impresionante. Sí, a mí me encantaría algún día, me gustaría leerla. Ahora hace tiempo que yo la releo cada tantos años, hace tiempo que no la leo. Pero me encantaría de pronto hacer algo en cine. Tiene que ser algo interesantísimo hacer algo en cine. Por supuesto, tomando, como decía Sábato con respecto a Cervantes, ¿no? Un hecho específico o un círculo del infierno. Tiene que ser interesantísimo. Porque es una obra espiritual. Es una obra de búsqueda del espíritu. Así es. Bueno, María, se nos fue el tiempo. Gracias por la participación y bueno, volvemos la próxima semana. Por supuesto, un gusto. Saludo a la audiencia. Hasta la próxima.